Gentilmente nos atiende vía Skype. Marcelo Fernanda te saluda. Buenos días, buenas tardes para vos, imagino. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes desde tan lejos. Bueno, gracias por atendernos. La verdad que, bueno, para nosotros un orgullo poder hablar contigo. Bueno, primero, un poco este cambio climático, esta frase, esta palabra de la que tanto leemos y de la que se habla de que podemos hacer cosas desde nuestros hogares para poder sobrellevarlo. Un poco qué es, qué está generando a nivel global y si realmente ayuda a que en lugar de tomar el auto tomemos la bici y que ahorremos y que no generemos tanta basura. Digo, porque cuando uno da estas noticias, muchas veces parece que es un granito de arena en un mar y no aporta. Bueno, el tema del cambio climático es un tema que nosotros cuando hablamos, referimos al cambio climático como el aumento de la frecuencia de eventos extremos. Eso es lo que va a suceder, lo que está sucediendo, que nosotros conocemos o que tenemos información de eventos que pueden ser de aumento de sequía, aumento de lluvia, aumento de calor, como la hora que tenemos ahora en Europa, acá en Israel, o como la hora de frío que ustedes comentan en Córdoba. La frecuencia de este tipo de eventos va a aumentar a una tasa que no tiene precedente en la historia de la humanidad. Y a eso nosotros referimos cambio climático. Ahora en el mundial ya hemos aumentado casi 1 grado de la temperatura mundial, pero eso no significa que en puntos particulares ese 1 grado sea realmente 1 grado, sino que es mucho más. Lo que nosotros vemos ahora está sucediendo en Groenlandia, con una tasa de deshielo sin precedentes, y lo que puede llevar a un aumento de la superficie marina, de subir el mar a más de 1 metro. Y eso Claro. significa catástrofes a nivel mundial y un cambio de las cosas que nosotros conocíamos como eran antes, que no van a ser como van a ser en el futuro. Y nosotros tenemos hoy, en nuestra generación, un gran conocimiento de cómo funcionan los sistemas climáticos, cómo funciona la Tierra, y podemos decir que la última generación en poder cambiar las cosas, en poder cambiar las cosas. Lo que nosotros queremos dejar para las futuras generaciones es un mundo mejor de lo que nosotros hemos recibido, pero las tendencias que nosotros vemos son realmente lamentables. Solamente en Córdoba, para decirles que en los últimos 30 años el 80% del bosque serrano fue talado. Eso solamente en los últimos 30 años. Lo que pasa en los veranos, o lo que está pasando en las inundaciones del sureste de Córdoba, el aumento de la frecuencia de la lluvia y la intensidad de las lluvias es una cosa que va a aumentar en el futuro, y ante eso nosotros tenemos que estar preparados y no esperar que las cosas sucedan de antes. Marcelo, recién decías, bueno, somos como casi que la generación decisiva en este cambio. ¿Vos crees que estamos con el tiempo justo como para tratar de evitar daños irreversibles ya para adelante? Sin ninguna duda, todavía no está todo perdido. El compromiso que se firmó en París hace 2 años atrás, donde 198 países firmaron un acuerdo de bajar, que nosotros tenemos que, se llama descarbonizar la economía. ¿Qué significa? Ser menos dependientes de la quema de combustibles fósiles. Por ejemplo, no hay ninguna razón por qué en la Argentina, por qué en Córdoba no haya, toda casa tenga conexión directa y produzca su propia luz a través de paneles solares. Hoy el costo de paneles solares es una cosa muy baja, un costo muy bajo. Y nosotros tenemos que terminar con la dependencia de lo que son los que nosotros conocemos combustibles fósiles. Y eso es posible, la tecnología, los precios tecnológicos han bajado muy mucho, y no solamente la tecnología, sino también el tema del consumo, una cosa que ¿qué se puede hacer? Y bajar nuestro consumo. Una cosa que es un tema que no se habla en la Argentina por cuestiones políticas y económicas, es el impacto de la industria ganadera sobre el cambio climático. ¿A qué me refiero? Es un tema que nosotros podemos decir que es un tabú en la Argentina, como la película de Luisina Brandó, no sé si ustedes conocen, Marcelo Mastroianni, que hubo en la Argentina. De eso no se habla. De eso no se habla, y más que todo también en la zona de Río Cuarto, en la zona productora, lo que es la sojización de la economía argentina,
y lo que es también la industria ganadera, cuando se habla de qué es lo que produce el impacto de la industria ganadera, lo que significa la cantidad de recursos que nosotros necesitamos para producir un gramo de carne y cuántas son las emisiones que las vacas producen. Una vaca media en el campo produce 150 litros de gas por día. De esos 150 litros de gas por día, 250 centímetros cúbicos son de gas metano, que es un gas sierra, un gas invernadero altamente, de altamente conservación de calor, y que simplemente nosotros vemos la tendencia de aumento del consumo de carne, son muy preocupantes porque la industria de la ganadería está aumentando a nivel mundial. Los chinos que no comían carne, ahora comen carne. Claro. Las tendencias son claras y lo que nosotros podemos hacer simplemente, cosas muy sencillas, bajar el consumo de la carne roja, buscar comer otras alternativas, bajar y consumir más verduras, consumir más legumbres y buscar proteínas vegetales que pueden ser reemplazantes de las proteínas animales. Bueno, algunas de todas estas cuestiones lógicamente chocan contra necesidades, intereses, factores económicos. Hablabas de la cuestión de los combustibles fósiles, ¿no? Uno imagina enfrentarse con las petroleras, por ejemplo. Bueno, el caso de la ganadería, un recurso que en la Argentina es importante si uno lo mira desde lo económico, desalentarlo para tratar de cuidar el medio ambiente, digamos. Hay un choque de intereses permanente en todo esto, ¿no? Nosotros debemos pensar también en las generaciones futuras. ¿Qué pasa con nuestros hijos? ¿En qué mundo van a vivir nuestros nietos? ¿En qué mundo? Si ahora la frecuencia de las cuestiones de frío que ustedes que están viendo, o las inundaciones que estamos viendo en el sur de la provincia de Córdoba, suceden ahora, tenemos que pensar en un futuro cercano, 20, 30 años, esto va a ser mucho más fuerte. Las olas de calor que ha habido en Córdoba por un día, por una semana, por unos 2, 3 días, van a continuar 10, 15 días. A esos son los escenarios que nosotros tenemos que buscar. Y si bien ahora hay que pensar más allá del cortoplacismo, lo que nosotros buscar una economía que no se base solamente en los productos que producen más gases invernaderos. El proceso de la forestación en Córdoba, por ejemplo, solamente en Córdoba, ¿qué plan de forestación, que son los plantando árboles nosotros podemos bajar la cantidad de gases invernaderos? ¿Qué plan de forestación existe en la Argentina, por así llamarlo en general, o en Córdoba en particular? La zona del sur de la provincia de Córdoba en el pasado estaba formada por bosques de caldén. Claro. ¿Cuánto caldén queda en el sur de la provincia de Córdoba? ¿Cuántos bosques quedan en el bosque serrano o el Chaco serrano o el bosque chaqueño en el noroeste de la provincia de Córdoba? Todo eso ha sido talado y eso que ha sido talado se ha perdido. Y nosotros vemos hoy en día las consecuencias claramente con las grandes inundaciones, con la falta de procesos de bajar las temperaturas. Y si nosotros no pedimos alternativas a los políticos, porque ellos son cortoplacistas, nosotros tenemos que pensar también en la planificación a futuro. No podemos perder tiempo. Marcelo, buen día. Brevemente, Javier es mi nombre, te pregunto. Sé que han trabajado con el tema del Mar Muerto, de que se estaba evaporando y había soluciones para que puedas rescatarse, pero ¿qué es la vida en Tel Aviv? Esto me genera mucha curiosidad sobre el mar Mediterráneo, con playas, un lugar muy bonito. ¿Cómo se vive allí? La vida acá en Tel Aviv es una ciudad muy linda de vivir, con una playa, un mar Mediterráneo hermoso, pero que también está sufriendo los temas del cambio climático sin precedentes. Por ejemplo, acá la temperatura del mar ha aumentado en los últimos 50 años más de 2 grados. Y ese aumento, imaginamos la masa de agua para calentar 2 grados, son aumentos de temperatura enormes. Y eso ha permitido, por ejemplo, que especies tropicales que venían del Mar Rojo y del Mar Índico, a través del Canal de Suez, han invadido el mar Mediterráneo. Y hoy en día el Mediterráneo está sufriendo una transformación sin precedentes en la historia, donde especies de climas tropicales, porque antes había una barrera térmica que impidía
impedía la invasión o la proliferación de estas especies, está invadiendo y cambiando todo lo que nosotros conocemos, todas las especies de peces, de algas, y cambios de los moluscos, cambios sin precedentes, y nosotros somos hoy en día testigos de esos cambios. Claro. La vida acá en Israel en sí, dentro de lo que nosotros conocemos, la playa o la vida diaria, es una vida muy cómoda, se vive muy bien, hay un alto nivel de vida, a nivel de educación, hay un alto nivel de seguridad personal entre personas, digamos, a nivel de uno puede caminar tranquilo por la noche sin tenga miedo que lo van a robar. A nivel personal la seguridad es muy alta y se vive relativamente, a pesar de lo que se ve en la televisión, donde buscan zonas particulares dentro de Israel donde hay zonas de conflicto y de tensión, pero la vida, lo específico en Tel Aviv, se vive, puedo decir, hace 30 años que vivo aquí, se vive muy bien. Marcelo Sternberg, muchas gracias por habernos recibido, por habernos ampliado este panorama a nivel global y traer también cuestiones de nuestra provincia, la problemática. Es importantísimo que la provincia de Córdoba, junto con las otras provincias de la Argentina, pongan a pensarse qué va a ser del futuro. Bueno, muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias.